Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, es un gusto volvernos a reencontrar en 8 en punto. Soy Sergio Méndez esta noche con nuestro panel de todos los jueves en Noche de Análisis. Estaremos conversando sin, por supuesto, pasar inadvertido lo político, lo social en nuestro país durante este año que está ya casi por terminar 2016 y con muchas expectativas para el próximo año 2017. Conversaremos un poquito acerca de lo que es la Navidad, cuál es el contenido y por supuesto el impacto, porque en alguna medida también se le puede ponderar políticamente hablando. De eso vamos a hablar en segundos con el doctor Miguel Fortín Magaña, también con el doctor Dagoberto Gutiérrez y el doctor Oscar Godoy. Conversaremos de todo esto. Les planteo la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de la entrevista 8 en punto. Dice así: ¿cómo evalúa usted al gobierno en este año de su gestión en seguridad y economía? Parece que es el talón de Aquiles, entre otros tópicos, un 8% que es eficiente, un 66% deficiente, un 26% que necesita mejorar de 117 votos. Sin haber iniciado la entrevista, El Salvador, permítame saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista, le damos la bienvenida, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a Dagoberto Gutiérrez. Señor, un gusto. Un abrazo. Un abrazo. A tu gente ahí en tu pueblo y a tu familia también. Este pasado 19 de diciembre Que mi padre cumplió 40 años de haber muerto y le hicimos una misa en Santa Elena. Ay, fuiste, qué bueno. Me uno al pesar por la muerte del Tabudo, que hizo mucho en el fútbol. Gracias. Claro. Doctor Miguel Fortín Magaña, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, señor. Un gusto tenerlo acá, al igual que Dagoberto y Oscar Godoy en este tribuna de entrevistas. No, este año ha sido un gusto estar aquí realmente. Muchas gracias a todos. Doctor Oscar Godoy, feliz Navidad, señor. Feliz Año Nuevo, también es un placer, usted lo sabe. Gracias, igual, colegas. Igual que Dagoberto y usted y el doctor. Y un saludo a todos los salvadoreños también, que disfruten mañana en sobriedad, ¿no? Perfecto, bueno, de eso nadie le puede garantizar, ¿verdad, doctor? Que así vaya a suceder. Señores, vamos a hablar de los tópicos que habíamos determinado, pero queremos presentarle una serie de gestiones periodísticas que han captado en todo el 2016, por eso va a haber notas que en algún momento podrían tener ya su tiempo atrás en este 2016, pero es un pequeño, cronológicamente hablando, recuento de lo que ha sucedido en este año que estamos terminando y que le pedimos al Todopoderoso que el próximo año sea mucho mejor. Me desplazo, producción, acompáñeme rápidamente con el tradicional collage de noticias. Falta de presupuesto 2017, caldea ánimos de sindicatos en nuestro país. El 2016 cierra sin presupuesto 2017 y sin préstamos para PNC y anda. Ley de responsabilidad fiscal buscará ajuste de un 3% del Producto Interno Bruto, dice la señora Peña. Ponce propone que se emita decreto que impida a alcaldías endeudarse en los próximos 10 años. El presidente Sánchez Serén: debemos declararnos en emergencia para lograr acuerdos económicos. El Salvador entre los peor evaluados en seguridad y educación de América Latina. El Salvador llegó el 15 de septiembre a 4,000 homicidios en el 2016. Planes de seguridad no han logrado llevar paz a municipios violentos, particularmente. Estados Unidos apoyó la operación de jaque que confiscó bienes inmuebles a la Mara Salvatrucha. Capturan a Saca, César Funes, Julio Rancharlé se entregó. Fiscalía acusa a Funes y a Piñato de enriquecimiento ilícito. Corte manda a juicio a exdiputado del CD por posible enriquecimiento ilícito. Corte Suprema de Justicia tiene más de 700 casos contra jueces por irregularidades y otros que ya se perdieron. ¡Ay, Dios mío! Inicio Dagoberto Gutiérrez conversando un poquito de lo que tradicionalmente la gente lo mira como un evento comercial, como ir a invertir el aguinaldo para las compras navideñas, porque es la época más bonita del año, dicen muchísimos salvadoreños, para unificar a las familias. Los connacionales vienen de todos lados del mundo para unirse y pasar Nochebuena.
Pero caballeros, yo quiero que me cuenten cuál es el verdadero significado de Nochebuena, de la Navidad, el nacimiento de Cristo y particularmente políticamente desde diferentes ángulos. Inicio con usted, Dagoberto, por favor. ¿Cómo no? En primer lugar, es necesario un saludo al pueblo, a todo el pueblo, que se enfrenta a una situación muy, muy grave. Todos nos enfrentamos a una situación grave, caracterizada por dos aspectos: el derrumbe del modelo político montado hace 25 años y la guerra social en pleno desarrollo. Un abrazo a ese pueblo y un llamado a mantenerse muy atento a desarrollar la capacidad de movilización, de organización y de formación. Este es un libro muy impresionante. Es un curso sobre el Quijote de la Mancha por el escritor ruso Vladimir Nabokov. Minucioso trabajo. Este es un ruso que ha trabajado mucho en universidades estadounidenses y justamente allí él desarrolló este curso que se ha convertido en un libro. Es importante que traten de leerlo. Al mismo tiempo, un saludo a los doctores Guillermo Funes y Patti de Funes, a sus hijas Jessica y a sus hijas Teresita y Madeleine, y a Lucky también, y a su hija Luna, que todo les salga bien y muy tranquilos. Ahora bien, las festividades navideñas se han convertido en este momento en una actividad de mercado. El mercado domina y supera el marco de la celebración de la Navidad. O se trata de una Navidad mercantil o un mercado navideño. Este es un reto muy importante para el catolicismo y también para el cristianismo. Y no es una cosa nueva, porque recordemos cuando el Imperio Romano convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. Este pasó de ser un movimiento social perseguido, aniquilado por diferentes césares romanos, por Diocleciano, por Nerón, Tito también. Pero al cambiar las condiciones históricas, en el marco del Concilio de Nicea, 325 años después de la muerte de Jesucristo, en donde el Imperio Romano oficializa su adopción del cristianismo, que había sido ya adoptado 5 años antes a partir del Edicto de Milán. En ese marco, al partir de la decisión política genial del emperador Constantino, que decidió convertir al cristianismo en el cemento ideológico del imperio, es importante establecer que las decisiones del Concilio de Nicea terminan con el cristianismo como movimiento popular y es sustituido por la cristiandad, entendido como un cristianismo del Estado romano, del Imperio romano. Pero, ¿quién era el profeta de estos cristianos? Era un hombre del pueblo. Pero para Roma habían dos decisiones que tomar. Uno, si el cristianismo era la religión del Imperio romano, tenía que ser la religión de todo el mundo, sin ninguna excepción. Aquí nace el catolicismo, que quiere decir universal, a partir de la necesidad imperial de que su religión fuera la religión de todos. Pero luego viene el tema del profeta. ¿Y quién era este profeta?
Roma decide políticamente que el profeta de ese movimiento religioso fuera también Dios. Algo parecido hicieron con la madre de Jesús. Era un juego de necesidades políticas y la adopción de decisiones muy inteligentes. Ahora bien, ¿y cuándo nace este profeta? No se sabía a ciencia cierta. Pero el Imperio Romano, con su sentido práctico de las cosas, relaciona la fiesta de los Saturnales con el nacimiento de Jesús en Palestina. Esta era una fiesta dedicada a la agricultura, a las cosechas, a la vida. Era una fiesta pagana en donde se tomaba y se divertía mucho, con sobrada razón, porque era la celebración de las cosechas. Es aquí donde se sitúa en este mes el nacimiento de Jesús, la Navidad. Vean las necesidades políticas y vean las decisiones políticas. De aquí nace una verdadera proeza ideológica, que es lo que explica que en estas circunstancias, en países como el nuestro, se hagan nacimientos hasta con nieve, cuando aquí jamás ha habido nieve. Ok, voy con usted, doctor, por favor. Bueno, mire, yo realmente pues lo he declarado públicamente. Yo soy cristiano, yo soy católico, y tal vez debamos aclarar eso. El cristianismo se divide en este momento en los cristianos evangélicos, en los cristianos católicos y en la Iglesia Oriental, separada de la primera en el 1054, en cuanto el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, se separó, de acuerdo a la percepción occidental, se separó de Roma. De acuerdo a la percepción oriental, pues vino un cisma. De cualquier manera se llamó el cisma de Oriente, y a partir de ese momento, pues dos grandes corrientes dentro de la Iglesia, y a este momento, pues que existen distintas corrientes, pero todos nos declaramos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y desde su nacimiento, que conmemoramos en estas épocas, que acaba de pasar el 24 y 25 de diciembre, y que nos acercamos a un nuevo año. Y habrá quienes digan que no fue posible que Cristo naciera en Belén en esos días porque el clima no lo permitía o porque las condiciones no eran las adecuadas. Yo creo que no es muy importante, porque lo que es importante es que esta época nosotros estamos conmemorando, recordando el nacimiento de Cristo. Y eso es básicamente lo que es la natividad, el nacimiento de aquel que nosotros llamamos Mesías. Las condiciones y el tiempo han pasado más de 2000 años desde aquel día, y sin embargo seguimos recordando un poco el Evangelio. Bueno, lo recordamos todos los días, pero el Evangelio de San Juan, en donde Cristo nos recuerda que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que ha ocurrido. Emperadores han venido y emperadores se han ido. Imperios han venido e imperios se han ido. Se fueron los romanos occidentales, se fue Constantinopla, se fue el Imperio español, se fueron los franceses, se fueron los ingleses. Ahorita están los estadounidenses, en el medio pudieron haber venido otros, pero la palabra de aquel carpintero judío que vivió hace más de 2000 años, pues sigue siendo absolutamente válida. Y nuestros cánones morales se acoplan a toda esta concepción que Cristo alguna vez nos enseñó. De manera que esto es lo que yo creo que hay que recordar. Más allá de cualquier otra cosa, pues a todos les deseamos, y yo particularmente, pues una feliz Navidad, que en este tiempo se ha celebrado, y un, Dios lo quiera, venturoso año 2017. Ok, doctor Godoy, aguánteme un ratito, me están pidiendo pausa, regreso con usted, la primera en 8 en punto, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, esto que se llama 8 en punto. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, este tema de la Navidad, tal como lo has preguntado, Sergio, da para mucho, ¿no? Uno puede pasar horas y horas hablando, en el entendido, en primer lugar, de que es una celebración universal, ¿no? En la que se pone en escena diferentes modos de creencia, porque en esto uno no puede hablar a secas de la creencia o de la fe, sino que hay diferentes modos de creencia, diferentes modos de fe, diferentes modos de vivir el hecho religioso cuando hay que vivirlo. Y esto es así precisamente porque de igual manera se habla de cristianismos, ¿verdad? Los cristianismos en los que podemos ubicar el cristianismo católico, el cristianismo evangélico, mormón, el cristianismo gnóstico con sus variaciones que sorprenden a muchos, cristianismos al fin que se encuentran en esta época como el gran consenso universal para celebrar el acontecimiento, ¿verdad? Un acontecimiento marcado por una práctica nueva de vivir la creencia y de vivir la fe y de plantearse la esperanza, en la que resalta la figura del Cristo. Para algunos el Cristo con un carácter más histórico, ¿verdad? Ese Cristo del relato de los diferentes documentos que las religiones utilizan, ese Cristo posicionado en el tiempo que vive una pasión, ¿verdad? En una entrega, en una donación por el otro, por la humanidad, por el próximo y por el prójimo, pero también se resalta ese Cristo social, ¿verdad? Que vino a hacer una demanda al régimen vigente y que la sigue haciendo, una demanda de justicia, ¿verdad? Y de dignificación para los pueblos. Este Cristo social que manda tal como lo hacían los egipcios en aquel famoso libro de los muertos, ¿verdad? 3.500 años antes del origen de Cristo, ya el libro de los muertos invitaba a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a dar techo al que no tenía vivienda. Hoy en día diríamos a darle seguridad también a la gente y darle de comer y darle trabajo, etc. Ese Cristo social que también tiene una dimensión política, porque el cristianismo, en tanto movimiento que cruza la historia, se plantea también como una plataforma de ordenamiento y de control social, ¿verdad? Favoreciendo una cohesión factible y posible para poder ejercer gobierno, para evitar la desbandada que habría si no existiera un sistema de creencias, en el entendido de que resulta más fácil una pedagogía de la fe y una pedagogía de la creencia que una pedagogía centrada en el conocimiento de la ciencia, por lo caro que es hacer llegar la ciencia a todos lados, ¿verdad? Lo cual nos llama a resaltar el valor de discutir y favorecer ese diálogo entre la fe y la ciencia, que bien puede conciliarse y encontrar puntos de unificación, tal como nos lo demostrara Carlos María Martini, ¿verdad? Y Humberto Eco, quienes en forma epistolar discuten sobre el sentido de la ética cristiana, uno, y de la ética a secas el otro, y ambos, aunque uno era ateo y el otro era un cristiano confeso, llegan a un acuerdo fáctico sobre lo que debería entenderse por canon ético. Ese canon ético que es el que reviste también todo este movimiento universal de fe, de creencia, de humildad, de sencillez, de postulación, de una entrega compasiva, ¿verdad? Que más adelante también es cuestionada bajo otros enfoques de ética, como el de Manuel Levinas, por ejemplo, quien habla de que no hay que buscar a Dios o al Cristo arriba, sino que está abajo en una epifanía nueva. Cristo es el otro, Dios es el otro, Dios entre nosotros, la eternidad entendida como la otredad, ¿verdad? O la alteridad, donde el servicio al otro tiene que concebirse como el gran espíritu de respuesta que hay que tener para moralizar
relaciones sociales que se dan en este planeta tan acongojado. Todo esto nos lleva a preguntarnos también qué pasó con esa ruptura del régimen político al que bien se refería Dagoberto, ¿verdad? Una Roma en crisis, ¿verdad? Vaciada de sentido y de contenido, rota en su ideología, que encuentra en el cristianismo un nuevo formato de ideas desde la concepción patrística para plantearse un régimen alterno que evitara la caída de Roma de manera tan precipitada como se veía en esos momentos. Ese cristianismo que hoy celebramos debe adquirir sentido, aparte del sentido histórico que ya mencionamos, debe también adquirir un sentido de actualidad. Es decir, debemos comprender el cristianismo dentro de las claves de realidad actuales. ¿Qué es ser cristiano hoy? ¿Verdad? ¿Y qué implica ser cristiano en El Salvador? ¿Y qué implicará ser cristiano a partir del 2017 en El Salvador? Obviamente es poner en práctica el mandamiento del Señor Jesucristo, solo que hay que exigirlo en la calle, hay que exigirlo en los medios de comunicación, ¿verdad? Y no hay que tirar al aire la petición de dar de comer al hambriento, sino que hay que decirle: señores empresarios y señor gobierno, hagan posible las condiciones para que la gente pueda comer hoy, para que puedan de esa manera producir y reproducir materialmente la vida, tan cara que es. Ser cristiano en esta época implica también vestir al desnudo. ¿Pero qué es vestir al desnudo? Es generar las condiciones para que los salvadoreños tengan la posibilidad de tener trabajo, de insertarse de manera productiva en el sistema, de tener recursos y de acceder a cosas materiales para poder vestirse y para poder funcionar con dignidad en esta sociedad tan difícil. Implica también dar techo al que no tiene casa, en un llamado directo al Fondo Social para la Vivienda y a todas esas instituciones que tienen el mandato. Es decir, lo que estoy planteando es la necesidad de desmitificar el cristianismo. Ya no es el cristianismo de iglesia, el cristianismo de golpe de pecho, es el cristianismo de sensibilidad al pobre, de sensibilidad al débil, de sensibilidad al que no tiene, de sensibilidad al que no puede. Implica facilitar que quienes no pueden decir, digan, que quienes no pueden comer, coman, que quienes no pueden comer, cominan, pero no en un acto chocarrero como los que vemos a veces en los templos, ¿verdad?, de líderes farsantes que hacen caminar de mentira a la gente para poder cobrar diezmos y vivir de esa necesidad de la gente, ¿verdad? Se trata de actualizar el cristianismo y ponerlo en clave de actualidad, atendiendo el mandato de Ortega y Gasset, que decía que hay que hacerse cargo de las circunstancias. De eso es que estamos hablando, de eso es lo que hay que seguir hablando. Ok, Roberto, retomamos por favor el análisis del tópico. Este es un tema que siempre tiene actualidad y siempre tiene historia. Es la historia de la religión, entendida como un hecho social objetivo. Pero en un determinado momento de la historia de la religión aparece un movimiento que no fue delineado por su fundador, que fue muerto por el Imperio Romano. El discurso de Jesús siempre fue cuidadoso, pero siempre tenía un filo frente al Imperio Romano. Y cuando uno lee sus discursos y sus materiales en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece ese discurso político fino. Y no creo que él haya sido un político, no. Es que la mirada de uno tiene que ir más allá del texto.
Acordate cuando los fariseos le dijeron si reconocía lo que estaba en una moneda. Y él dijo, dar a Dios lo que es de Dios. Estaba separando la religión del Estado de una manera muy cuidadosa. Y ahí se abre toda esta historia. Y nosotros veamos el gran esfuerzo de la teología de la liberación en la década del 70. Aquí en nuestro país apareció en las paredes una figura breve que decía Dios es amor. Esto parece simple, elemental, pero no lo es. Fue una verdadera revolución teórica que bajó a Dios del cielo a la tierra y lo puso en el último, en el más humilde, en el perseguido, en el hambriento, en el preso. De tal manera que cuando el poder de la oligarquía golpeaba a esa persona, estaba chocando con Dios. Ve la inteligencia. En América Latina, el cristianismo se convirtió en el mensaje para las mayorías oprimidas. Sin trabajo, sin comida, sin consuelo. El mensaje de Jesucristo se convirtió en ese llamado de consuelo. Hoy el cristianismo se enfrenta al poder total del mercado, que convierte a la fe en una mercancía y convierte los templos en mercados como aquellos a los que se enfrentó Jesús precisamente en Roma. Acordate cuando expulsó a los mercaderes del templo. Víboras, les dijo, víboras, usando la violencia. El cristiano debe saber que cristiano es aquel que se parece a Cristo. Cristiano no es necesariamente aquel que reza con fervor en el templo, que busca la mirada de un Dios, pero no la del prójimo. Es tu compromiso con tu prójimo, tu compromiso con la necesidad de ese prójimo, lo que te define como cristiano. Es un gran compromiso ser cristiano. Ok, vamos a otra pausa, señores, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Ya en los primeros segmentos abordamos el tema de la natividad, que debemos entender sobre el nacimiento de Cristo en la tierra y todas las diferentes teorías de las cuales se han barajeado, como ya los caballeros ya nos explicaba. La pregunta a continuación es, ¿por qué mataron a Cristo? Y si Cristo nuevamente estuviera en este tiempo, nuevamente lo matarían. ¿Quién lo mataría o nos seguiríamos dando golpes de pecho? Doctor, analicemos el tema más que social, político y jurídico, porque de jurídico no tuvo absolutamente nada el juicio que se le hizo o el simulacro de juicio solo para llenar un requisito que se le había hecho un proceso a Jesucristo, porque realmente la voluntad era quitarlo del paso porque él políticamente les estorbaba a determinados grupos. Por favor. Yo creo que es como interesante porque por supuesto que, y me encantó lo que el doctor Godoy comentaba sobre el cristianismo actual, porque es así, porque el cristianismo, como dice la epístola católica de Santiago, o universal si le quieren decir así, habla de que la fe sin las obras es muerta. Es decir, y hace todavía esta frase tan bonita que dice, muéstrame tu fe que yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo creo que es como absolutamente importante entender que no se puede desligar el concepto del cristianismo con la consecución de las obras, pero tampoco se puede desligar el cristianismo. No el cristianismo. Ustedes pueden agarrar una figura social y pueden eventualmente hablar de los celotes o hablar de pues, los que buscaban a un Mesías que era un guerrero que iba a luchar contra el imperio y que iba a destruir el imperio. Y de hecho Judas Iscariote era una de esas personas que consideraba que Cristo venía a rebelarse contra el imperio. Pero realmente no es así.
El que es cristiano, por supuesto que entiende el contexto en el que se habla de las obras y por qué murió Cristo. Pues seguramente van a mencionarse más adelante otros elementos importantes como efectivamente la pseudo juicio que hubo y que era pues, molesto para el imperio, pero para los cristianos, para cualquier cristiano, el concepto elemental es reconocer a Cristo como su Señor. No se puede ser cristiano si no se reconoce a Jesucristo como el centro de la vida. Lo social es importantísimo y debe fortalecerse, pero es necesario también reconocer a Cristo como Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y en ese sentido es que realmente, desde la perspectiva cristiana, estoy seguro que se va a hablar de otras ópticas en unos minutos, pero desde la perspectiva cristiana, Cristo murió para redimir a la humanidad. Y desde esa óptica, Cristo murió precisamente porque con Él se cumplieron las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta ese instante, y a partir de ese momento la redención se produjo. No lo podemos olvidar si somos cristianos. Que podemos hablar de los aspectos sociales, que podemos hablar del imperio, que podemos hablar de lo que quieran, sí, pero el cristiano tiene que recordar y reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo al morir nos redimió, pero que nosotros no podemos ser seguidores de nuestro Señor si no tenemos también obras que sustenten esta fe nuestra. Ahora, si nosotros pudiéramos traslapar, doctor, ayúdeme en este ejercicio mental porque de verdad que me ha estimulado el intelecto. Si nosotros pudiéramos traslapar este caso histórico que se dio en su momento con la actualidad que nosotros vivimos, realmente el papel en esta obra de Judas Iscariote, hoy por hoy hay un montón de Judas Iscariote. Lo que pasa es que si aquel en su momento vendió a Cristo como una ficción jurídica, porque no lo puede vender, claro, no es un juicio traslaticio del dominio, sino que como el testigo Choco, hoy por hoy nosotros vemos a gente que también han saqueado este país y que han vendido a otros con tal de no caer ellos presos, pero que por lo menos Judas Iscariote tuvo la decencia de ahorcarse, otros salir huyendo y decir que es una persecución política. Cualquier coincidencia, por supuesto que nada más es un ejercicio mental. Es decir, si lo pudiéramos plantear, mal a Judas, ¿no? Claro, es correcto. No, sería ofender al mismo Judas, ¿verdad? Compararlo. Por favor. Bueno, yo realmente creo que a mí esta película que todos, bueno, algunos vimos, que se llamó La Pasión, de Mel Gibson, sí, una película muy linda. No sé si linda es la palabra, pero realmente impactante. Hay una escena que la mayoría lo debe saber, pero es una escena que tiene un simbolismo particular. Van a crucificar a Cristo y lo único que se mira en esa escena es la mano extendida de Cristo. Y en esa mano extendida de Cristo hay una mano de alguien que agarra un martillo y agarra un clavo y se lo ensarta en la piel. Ese era Mel Gibson. Ese era Mel Gibson, el director, pero estaba con esto haciendo un simbolismo muy grande. Todos los días clavamos a Cristo. Todos los días, de alguna manera, los humanos olvidamos el sentido redentor de Cristo y olvidamos verdaderamente por qué vino nuestro Señor. Ahora, hay unos que parece ser que disfrutan de ese olvido, que viven en medio de la opulencia en Nicaragua o que viven insultando a todas las personas con un cinismo descarado. La semana pasada este individuo se atrevió a hablar del salario mínimo cuando este tipo se harta una botella de coñac de $5,000 y se atreve a hablar del salario mínimo. Me parece el colmo del cinismo. Me parece que este tipo desagradable es la expresión más genuina de cómo ese Judas sigue existiendo todavía en nuestros días. Eso no es lo que nuestro Señor nos vino a enseñar. Voy con usted, doctor Godoy, solo agregar una cosa, porque me llamó muchísimo la atención esa obra de arte de la Pasión de Cristo. Muchas personas se impactaron al saber las imágenes de pronto sangrientas cuando estaban castigando severamente al Señor. Pero fisiológicamente son totalmente correctas, ¿eh? Sí, pero aún más, yo creo que se limitan. Lean la Biblia, los tendones le arrancaban, es decir, la película todavía se queda corta, solamente para que le impacte un poquito. Voy con usted, doctor Godoy, por favor.
¿Cuál era la pregunta, Sergio? La pregunta era, ¿por qué murió Cristo políticamente hablando? ¿Cuál es quién lo quería apartar de su camino? Y si nuevamente volviera en este momento el Señor, si se políticamente, ese simulacro de ejercicio jurídico que se hizo fue válido. Bueno, es una pregunta que parece simple de responder, pero es compleja. Y lo simple o lo complejo va a depender desde la óptica o la perspectiva desde donde el analista se posicione. Mientras el doctor Fortín hablaba de esos simbolismos, pensaba en la estrella de la redención, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, y el cerebro hace esas trampas, ¿verdad? Pensaba en esa obra linda de Dios, la muerte y el tiempo, de Emmanuel Levinas, donde desde la perspectiva del gran debate contemporáneo hoy de la ética, hay quienes plantean de que podrían llegar a plantear, por ejemplo, que a Cristo no lo mataron, sino que murió, ¿verdad? Primera situación, ¿verdad? Y es que lo querían apartar o estaba destinado a que lo apartaran. ¿Es porque lo querían matar o porque así era el designio divino de que muriera en donación, en entrega, en pasión por el otro? Lo otro es que si Judas era malo o era bueno, ¿verdad? Porque si Judas estaba ya predispuesto por el ordenamiento divino de que traicionara y que vendiera, ¿cuánta culpa puede tener él, verdad? Y cuánta podría no tener, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, que el imperio no le hizo un juicio justo, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿y por qué tendría que ser justo un juicio cuando ya estaba destinado a morir, ¿verdad? Son preguntas que la racionalidad invoca, ¿verdad? Pero que en todo caso, y para el sentido de lo que nosotros estamos hablando, hay que concentrarse en el significado de la muerte de Cristo, que es algo que me parece injusto, porque lo más terrible, desde mi óptica, no fue la muerte de Cristo, sino que el estar muriendo de Cristo. Porque el dolor del morir es el estar muriendo y no la muerte. Por lo tanto, hay un auxilio demandado para el muriente, un auxilio que tuvo a tiempo por esa mano superior, ¿verdad?, del Padre Celestial, ¿verdad?, en las manos en las que Él se pone cuando le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos que encomienda el espíritu, mas no el cuerpo, porque la física moderna bien puede explicar qué pasaría, y usted como médico bien pudo explicar qué pasó con el cuerpo, ¿verdad? Estoy hablando de esta forma porque quiero señalar los siguientes riesgos, o el siguiente riesgo. Y es que en la confesión abierta de llamarnos cristianos, a veces tenemos un sesgo terrible, y es el sesgo de volvernos inmanentes. Inmanentes quiere decir que cerramos los ojos, doblamos rodillas, rezamos, espiritualizamos en exceso la realidad como una fuga disociada para no hacernos cargo de la realidad concreta que está afuera. ¿Qué es lo que nos pide el Cristo? ¿Inmanencia o trascendencia? El legado cristiano nos plantea trascendencia, es decir, ir al otro, ir a los otros, ir al prójimo, ir al próximo, ir a buscar al que tiene una necesidad y activar nuestro espíritu de respuesta como una compasión voluntaria, como una expresión ética de apego a la dignidad del ser humano. Entonces esto nos lleva a hacer una separación fáctica de los falsos cristianos. Unos que mandan a arrodillar a otros por hambre, los mantienen de rodillas por miedo, por hambre, por inseguridad. Otros que mandan a arrodillar a otros para tenerlos rezando mientras les bolsean el diezmo y la ofrenda. Y otros que invocan al otro a que se active y que ayude, que colabore, que coopere, que participe, que promueva esa nueva ética de la vida que consiste en dar de comer a la gente, que consiste en facilitar que la gente participe en la política, en las decisiones.
que la gente tome conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Hay que ser trascendentes. El cristianismo, en el sentido ético y más estricto, nos pide trascendencia y no inmanencia. ¿Cuántos millonarios rezan todos los días y van a la iglesia y tienen iglesias y son incapaces de sensibilizarse ante el drama de la pobreza, por ejemplo? Ok. Usted quería un segundo antes de ir con don Huberto. Un minuto. Muy de acuerdo con prácticamente todo lo que el doctor hacía, solo para aclaración del público, desde la perspectiva teológica cristiana, tal vez con excepción de los grupos que se originan de los calvinistas, Judas era libre para escoger entre el bien y el mal, porque Libre albedrío. Exacto, Dios nos hace libres. Lo que pasa es que Dios conoce todo desde siempre porque vive en un presente continuo. Okay. Es decir, sí se sabía, pero Judas era libre para la escoger. Es decisión. Dagoberto, ese simulacro de juicio que se le hizo a Cristo. Es importante reflexionar sobre las circunstancias históricas, el escenario histórico en que se produce la muerte de Jesucristo. Él era un joven nazareno, presumiblemente carpintero, presumiblemente, y hijo presumiblemente de otro carpintero. Pero sin duda era una persona muy formada y muy inteligente, que aparece en una sociedad sedienta de justicia, con masas irredentas que esperaban un dirigente, un líder que los condujera a la liberación. Palestina era una provincia romana, controlada por las legiones romanas. Roma había puesto a una especie de gobernador, Poncio Pilato, cuyos movimientos políticos y militares dependían de Roma, sobre todo del jefe militar de Tiberio. Recordemos que Tiberio era el emperador que siguió después de la muerte de Octavio, que un gran emperador. Tiberio era un emperador débil. El jefe de su ejército era un tipo llamado Sejano. Él había puesto ahí en Palestina a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dependía de ese poder en Roma. Lo que más temía Pilatos era la agitación de las masas. El control de las masas palestinas estaba asegurado con la alianza política entre Roma y el Sanedrín. Este es el nombre que se le daba a una especie de colegio religioso donde estaban reunidos los principales jerarcas religiosos judíos. Mira el papel. Ellos se encargaban de que nada se moviera. Claro, al interior del Sanedrín había, como siempre ocurre, diferentes corrientes, diferentes grupos. Pero los más conservadores eran los que tenían el control. Aquí vamos perfilando a quienes perturbó el mensaje de Jesucristo, con quienes chocó Jesucristo, cuando en su relación con el pueblo palestino de la época estableció un mensaje justo, un mensaje honorable y de redención para la gente. Chocó con la gente del Sanedrín antes que chocar con Roma, porque Roma no valoraba ese trabajo ni valoraba a ese sujeto. Pero recordate vos cuando Jesús dijo: todos somos hijos de Dios. Esta figura es parecida a aquel mensaje de Monseñor Romero cuando le dijo a los soldados y a los guardias: en nombre de Dios, dejen de reprimir, dejen de matar a sus hermanos. Este mensaje de Monseñor fue la señal para la orden de muerte de Monseñor. Cuando Jesucristo dijo allá que todos éramos hijos de Dios, esto sonó como una amenaza para los del Sanedrín. Gente vinculada a eso, como los fariseos, por ejemplo, que eran los abogados de la ley, estimaban
que estaban cerca de Dios, nada más los que conocían la ley. Mira qué planteamiento. Entonces, cuando se captura a Jesucristo, participan soldados del templo que estaban bajo las órdenes de Roma, no del Sanedrín. Y Roma no buscó nada que ver en eso. Sin embargo, quien tomaba la decisión era Roma, no era la gente del Sanedrín. Si vos te preguntás quién lo mató, quién dio la orden, fíjate vos que Pilatos se lava las manos. El tipo no estaba seguro, más bien él decía, este hombre es inocente, pero no podía enfrentarse al Sanedrín, que era el aliado. En estas circunstancias contradictorias se produce la muerte de ese hombre. Ok, vamos a otra pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Dagoberto Gutiérrez, Óscar Godoy, Miguel Fortín Magaña. Hemos llegado al final de la entrevista 8 en punto. El último programa de este año. Ha sido un verdadero placer, señores. Los espero el otro año haciendo patria. Con los comentarios, los análisis que solo ustedes pueden hacer. Don Dagoberto Gutiérrez, un placer. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Tenga cuidado con los cohetes. No andes reventando cosas que no están permitidas por la ley. Te agradezco la advertencia. Es por el incidente del año pasado que se tuvo. No voy a hablar de eso. Un gusto, señor. Caballero, Bueno, feliz un placer. año. Qué gusto verle. Un gustazo. Gracias, Señor, hermano. un gusto. Gracias. Feliz Año Nuevo. Un saludo. Espero que el otro año llegue a clases. No me preguntan, señores. Y ya se Saludamos acabaron las a la clases. caja de crédito Qué de bárbaro. Perdón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí lo tenemos. Y yo me desplazo, les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. La pregunta decía, ¿cómo evalúa usted el gobierno en este año de su gestión? Un 6% eficiente, un 69% deficiente, un 25% que necesita mejorar. 145 votos, señores, así están las cosas en El Salvador. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, espero que les haya gustado en todo este año 2016 la entrevista, el próximo año, pidiéndole toda la bendición de Dios para todos ustedes. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.